no implica que cuando venimos a Cristo, que nos quedemos así como estamos, sino que crezcamos espiritualmente. Crecer espiritualmente no es algo místico, sentimental, devocional, psicológico o una consecuencia de poner en práctica ciertos secretos eh, de la vida. Lo que experimentamos a medida que vamos comprendiendo, lo vamos experimentando a esa medida de ir comprendiendo y practicando los principios que se nos dan en la palabra de Dios. De la única forma para crecer espiritualmente es, después de comprender los principios que están en la palabra de Dios, aplicarlos a nuestra vida. Sus bendiciones sin límite están guardadas en una cámara protegida divinamente, que se abre con facilidad utilizando una llave, una serie de llaves especiales, las cuales son el tema de este estudio bíblico, basados en este libro que el pastor John MacArthur nos dejó. Entonces, hermanos, antes de comenzar con estas llaves, es necesario que tengamos claros antes de iniciar que el crecimiento espiritual está basado en la Biblia y es una orden de Dios para los creyentes que llegamos a Él por su gracia. El Señor nos manda a crecer espiritualmente. Y ese crecimiento lo experimentamos, el crecimiento espiritual lo experimentamos a medida que vayamos comprendiendo y practicando los principios que se nos dan en la palabra de Dios. En primer lugar, el primer principio y esa comprensión de las llaves que el Señor nos ha dejado en su palabra, tenemos que verlo a la luz de la llave maestra. ¿Cuál es la principal llave que el Señor nos ha dado para crecer espiritualmente? Y el pastor MacArthur menciona ahí en su libro que es la llave maestra. ¿Y cuál es la llave maestra? La llave maestra, hermanos, es la Biblia, la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado esa llave maestra para que podamos comprender y experimentar un crecimiento espiritual para nuestra vida en Cristo. La Biblia está viva, menciona el pastor, y eso lo podemos ver en la epístola de Hebreos, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos 4:12. Vemos ahí que la Biblia está viva y que el apóstol Pablo menciona que la palabra de Dios es incorruptible, también vive y permanece para siempre. En 1 Pedro 1:23 lo vemos también referirse a Pedro en ese sentido. Y luego Pablo se refiere a la Biblia como la palabra de vida en Filipenses 2:16. Entonces, en primer lugar, esta llave maestra o la primera llave, la llave principal del crecimiento espiritual es la Biblia. La Biblia es lo que el Señor nos ha dejado de manera general para comprender nuestro crecimiento espiritual y experimentar esa transformación en la vida en Cristo. Como decía al principio, hermanos, no podemos, cuando venimos a Cristo, el Señor nos dice que no podemos quedarnos como venimos, sino tenemos que crecer. Y crecer espiritualmente implica la Biblia, es decir, comprender las Sagradas Escrituras, lo que Dios tiene para nosotros, y utilizarla para transformar nuestra vida en las diferentes áreas. Debemos de revisar cuáles son los signos vitales de la Biblia, es decir, por qué la Biblia está viva. Bueno, algunos pueden pensar que la Biblia solo es un libro y que comprende ahí la sabiduría escrita y lo que algunos eruditos escribieron. Y que si bien es cierto es una revelación de Dios, pero es un libro. Pero debemos entender primeramente como creyentes cristianos que el Señor ha transformado nuestra vida y estamos en el proceso de santificación. Debemos de comprender
cuáles son los signos vitales de la Biblia. ¿Por qué está viva? La mejor forma de apreciarlo es comparándola con la decadencia, destrucción y corrupción que nos rodea. La muerte reina en este mundo. La tierra no es otra cosa que un enorme cementerio. Todos están muriendo. Algunas personas piensan que aprovechan bien la vida, cuando en realidad lo único que hacen es deslizarse pendiente abajo, porque tanto sus cuerpos como su gloria se secarán y se marchitarán como la hierba, según 1 Pedro 1:24. Es decir, estamos, hermanos, en un mundo caído, en un mundo de muerte, en un mundo de destrucción, que lo único que hace cada día el mundo es hundirse más en el fango y caer más en el hondo del precipicio. En contraposición con esto, fíjense bien, en contraposición con esto, la Biblia es inagotable, inextinguible y transmite vida. El primer síntoma, el síntoma vital, un síntoma vital de la Biblia es que está viva. La Biblia transmite vida. La muerte y la decadencia del sistema mundano no la afectan. Aunque todo eso pase alrededor, hermanos, aunque la decadencia, la muerte, la destrucción que esté pasando en el mundo, aunque todo eso esté pasando en el mundo, no afectan a la Biblia. La Biblia está viva. Es siempre nueva, se renueva siempre. En cada generación y cada época demuestra su vitalidad y pertinencia. Aunque los tiempos pasen, aunque hayan generaciones tras generaciones, la Biblia siempre muestra su vitalidad y la pertinencia de lo que está escrito ahí. Sus riquezas son inagotables y sus profundidades, menciona la Biblia, son insondables. El pastor MacArthur menciona en el libro y dice lo siguiente: hace algunos años, menciona el pastor, decidí seleccionar un libro de la Biblia y leerlo cada día durante un mes. Creí que al cabo de 30 días conocería de verdad el libro que estaba seleccionando. Empecé con uno relativamente breve, menciona él, y que fue 1 Juan. Al cabo de aquellos 30 días descubrí que aún había cosas acerca de este libro que no sabía. De modo que continué leyéndolo durante un mes, otra vez. Pero incluso entonces pensé que no conocía 1 Juan tan bien como quisiera. Así que amplié el plazo otros 30 días más. ¿Sabe qué pasó? Menciona el pastor. La primera epístola de Juan aún conserva para mí misterios que ni siquiera he empezado a sondear. Cada vez que la leo me emociono. Concluye el pastor en esta parte. Eso, hermano, es otra razón por la que decimos que la Biblia está viva en la actualidad. Y cuando usted lee un libro o un pasaje, no es que lo leyó una vez y ya nunca más vuelve a él. La Biblia por eso está viva, porque independientemente de las veces que lo leamos, siempre vamos a encontrar ahí una fuente inagotable de riqueza. Menciona el pastor también en su libro que ha hojeado, pregunta él ahí en su escrito, ¿ha hojeado alguna vez sus viejos libros de texto que estudió en la escuela o en la universidad? La mayoría se han vuelto anticuados. El progreso y los descubrimientos los han hecho obsoletos. Hay nuevas versiones, ¿verdad? Siempre queda atrás ese libro que leímos hace unos años, de académico o profesionalizante, vemos que queda atrás. Ya hay otras cosas nuevas. Pero la Biblia sigue hablando de un modo tan perspicaz y concluyente en el siglo XXI
como lo hacía en el siglo primero. Entonces ahí volvemos a decir, hermanos, que la Biblia está viva y es el principal signo vital de esa llave maestra que es la Biblia. En este estudio de las llaves del crecimiento espiritual, esta primera llave se le denomina, según este material, la llave maestra, que es la Biblia. Y esos signos vitales incluyen el primer signo vital, que es que está viva. Es como una espada aguda de doble filo que disecciona las partes más íntimas de nuestro ser y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo encontramos en Hebreos 4:12. También nos revela exactamente lo que somos. Fíjense bien, hermanos. La Biblia es tan viva que nos revela exactamente lo que somos, razón por la cual aquellos que se aferran a su propio pecado no quieren leerla para no sentirse redarguidos o confrontados. Estas son algunas razones por las que decimos que la Biblia, la palabra de Dios, está viva y es la llave maestra que abre el crecimiento espiritual. Otro signo vital, o dentro de este signo vital que está viva la Biblia, podemos decir que la Biblia, además de estar viva, da vida. La palabra de Dios no solo está viva, sino que también da vida. El poder reproductor es una característica fundamental en la vida. O sea, la vida, alguien que tiene vida, da vida. El poder reproductor, como decíamos, es fundamental. Las palabras y los pensamientos meramente humanos no pueden impartir vida espiritual, pero la palabra viviente de Dios sí es capaz de hacerlo. Solo algo que está vivo puede también dar vida. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo vemos en Santiago 1:18. También podemos mencionar aquí, hermanos, que el Espíritu Santo utiliza la palabra para producir el nuevo nacimiento. Y eso es dar vida. En primer lugar, mirábamos que la Biblia está viva. Es decir, la palabra de Dios está viva. Y ahora estamos observando que la Biblia da vida. Y es que el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para producir el nuevo nacimiento. La única manera de convertirnos en hijos de Dios es por medio de la palabra de vida. No hay otra forma. La Biblia nos dice en Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. En ese sentido, hermanos, observamos que la palabra de Dios, la Biblia, da vida. Siendo renacidos, fíjense bien, la Biblia nos indica, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Consideremos en esta oportunidad, menciona el pastor MacArthur en su libro, la palabra del sembrador, que la encontramos en Lucas 8. Si alguien puede leerla, hermanos, para contextualizar esta parte. La parábola del sembrador que está en Lucas 8. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad.
otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Sí, hasta ahí está bien. La palabra de Dios es la semilla esparcida por el mundo. En esa parábola, en el versículo 11, lo observamos, que es la semilla esparcida por el mundo, la palabra de Dios. Una parte cae en el camino, junto al camino, y el diablo la arrebata para que la gente no crea y se salve. ¿Cuál es la simiente que las personas deben recibir para ser salvas? La palabra dadora de vida. Es por la palabra que da vida. Y en ese sentido volvemos ahí a ese símbolo vital de la palabra de Dios que está viva y da vida. Jesús destacó la importancia de la palabra en el proceso de regeneración. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Menciona en Juan 6:63. El Espíritu Divino, hermanos, utiliza la palabra de Dios para producir vida. Y ese es un símbolo vital de que la Biblia está viva y da vida. La Biblia sostiene la vida espiritual. Menciona el pastor MacArthur en su libro, tal como lo menciona el puritano Thomas Watson, son las escrituras las que engendran y nutren la vida del creyente. Nacemos espiritualmente por medio de ellas y ellas nos alimentan, llevándonos a la madurez. En ese sentido, hermanos, el consejo del apóstol Pablo es: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Volvemos a este símbolo vital de la Biblia, que está viva y que da vida. Es la primera llave maestra para crecer espiritualmente. ¿Han visto alguna vez a un bebé con hambre? Refiriéndose ya al texto que acabamos de leer. Menciona el pastor ahí en su apartado. Seguramente han notado que no tiene ningún interés en que se le digan cosas cuando un niño tiene hambre, en jugar con otros o en que se le tome brazos. Nada le satisface sino solo el alimento. El apóstol Pablo nos dice que así de fuerte debería ser nuestro deseo por la palabra, como un niño recién nacido y con hambre. Muchos cristianos, hermanos, no ansían la palabra de ese modo, a consecuencia de lo cual están flacos y desnutridos y padecen de inanición espiritual o de falta de crecimiento y se quedan ahí sin crecer porque no desarrollan el hambre por la palabra. Estos necesitan recordar las palabras de Jeremías cuando dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue de gozo y por alegría de mi corazón. En Jeremías 15:16. También Pablo le recuerda a Timoteo esa misma verdad de hambre por las Escrituras. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4:6. Podemos decir, hermanos, que la palabra da vida y alimenta a los creyentes. La necesitamos como los bebés precisan de la leche, pero también debemos crecer a fin de tomar alimento sólido. Vemos en Hechos 5, 13, 14 también que lo menciona. En esta primera parte estamos observando que el crecimiento espiritual, dentro de ese crecimiento espiritual está la primera llave maestra, y esa llave maestra es la Biblia. Y para que tengamos presente y de manera clara para nosotros los creyentes, la Biblia está viva. Los signos vitales de la Biblia es que está viva. La podemos ver en todos los pasajes que vimos ahorita
en este momento, pero también que la Biblia da vida. Así como está viva, también da vida. Por otro lado, la Biblia transforma las vidas. Pablo animaba a los efesios a renovarse en el espíritu de sus mentes. Y en Romanos 12:2, el apóstol expresa que la renovación de nuestro entendimiento nos transforma. Aún siendo ya creyentes, hermanos, todos necesitamos dejar que la palabra nos cambie. No llegamos a ser perfectos cuando creemos. Es decir, cuando venimos a Cristo, cuando el Señor nos hace llegar a sus pies, no venimos perfectos a Él. Necesitamos que la Biblia nos transforme y nos haga crecer en espíritu. Aún luchamos con nuestras pautas de vida pecaminosas. Lo vemos en Romanos 7. Y solamente saturando nuestras mentes de la palabra de Dios y viviendo en obediencia en sus principios, podemos modificar dichas pautas o hábitos que tenemos que nos llevan a pecar. Muchos cristianos forcejean con el problema de cómo tener un mayor compromiso con el Señor. Participan en seminarios, leen libros, buscan determinados dones espirituales, consultan a psicólogos, escuchan programas de radio, hacen todo y de todo menos leer la Biblia. Sin embargo, si descuidamos la palabra, pocos cambios vamos a experimentar, ya que solo el Espíritu Santo es el que obra por medio de las Escrituras y es el que nos puede llevar a la madurez en Cristo. Pablo también le recordó esta verdad a los corintios cuando les dijo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en nuestro espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La Biblia es el espejo donde vemos la transformación que estamos recibiendo de Cristo. ¿De qué espejo estaba hablando ese pasaje de 2 Corintios, hermanos? Definitivamente que de las Escrituras, de la palabra, de la Biblia. Según dice Santiago, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera en sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Cómo llegamos a cambiar a la semejanza de Cristo? ¿Cómo llegamos a cambiar nosotros a la semejanza de Cristo una vez que venimos a ser creyentes? ¿Cómo podemos transformarnos? Y es que la vida también, en verdad, la Biblia, en verdad que nos da vida, también transforma la vida. Es a través de la Biblia, a través de la palabra escrita que tenemos ahí, que podemos recibir esa delicia y riqueza espiritual para poder crecer en la madurez en Cristo. Solamente cuando vemos la gloria de Jesucristo revelada en el espejo de las Escrituras, el Espíritu de Dios nos transforma a su misma imagen. Solamente ahí, hermanos, cuando vemos la gloria de Jesucristo revelada en el espejo de las Escrituras, es donde el Espíritu Santo hace la transformación en nuestra vida. He ahí la llave maestra, que es la primera llave del crecimiento espiritual. Ante esto, también el puritano Philip Henry escribió: la conversión nos lleva a la palabra de Dios para que nos examinemos a nosotros mismos como en un espejo para vestirnos. Y eso lo menciona también en referencia a Santiago 1. Y vestirnos como nuestra regla de conducta y trabajo, como el agua para lavarnos, como el fuego que nos calienta,
como la comida para alimentarnos, como nuestra espada para luchar, como consejera siempre que dudamos, como el cordial que tomamos para reconfortarnos o el consejo que tomamos para reconfortarnos y como la herencia que nos enriquece. Es decir, hermanos, que la Biblia es la fuente inagotable para transformar nuestra vida una vez que venimos a Cristo. Vimos a la luz de la palabra que no venimos transformados, venimos a creer, llegamos por la Biblia y luego somos transformados a una imagen de Cristo a través de ella. ¿Cómo debemos comprender que no hay atajos hacia la madurez espiritual? No hay atajos, es a través de la Biblia. Muchos creyentes tratan de idear algún método rápido para alcanzar de manera rápida o de manera con anticipación la madurez cristiana, pero no es posible. No es posible. Vimos el domingo pasado, ¿verdad? Recuerdan ahí, y uno de los pasajes que observamos es que el crecimiento espiritual nada tiene que ver con los años de asistir a una iglesia. No tiene que ver con eso. No tiene que ver tampoco con la prosperidad. Si a usted le va bien o que le va mal, eso no tiene que ver con su crecimiento espiritual. La Biblia nos enseña, hermanos, que no hay un método rápido para alcanzar la madurez cristiana. Solo cuando miramos fijamente en el espejo de la palabra de Dios y contemplamos la gloria del Señor y permitimos que la espada del Espíritu Santo actúe como cirujano de nuestras almas y que el agua de la palabra de Dios nos limpie, el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Es decir, solo cuando dejamos que la palabra de Dios nos hable, nos limpie, el Espíritu Santo hace su trabajo en nosotros de transformación. El paso más importante para nuestro propio desarrollo espiritual puede suceder especialmente cuando nos comprometemos a estudiar a fondo la Biblia. Ese es el paso quizá trascendental para el desarrollo espiritual. Una vez que nos comprometamos a estudiar a fondo la Biblia. El estudio bíblico se debe convertir en la pasión de la vida en un creyente. Cuando alguien viene a Cristo, si quiere crecer espiritualmente, el estudio bíblico o el estudio de la palabra de Dios se debe convertir en esa pasión en su vida. Y especialmente a los predicadores y maestros en las iglesias, no debería haber nada en el mundo que los consuma más que el deseo de conocer mejor y comunicar a otros la palabra. La Biblia, hermanos, es esencial en nuestra vida cristiana, tan determinante en la regeneración y decisiva para nuestro crecimiento espiritual. En ella, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y si la descuidamos, pagaremos un altísimo precio. Eso lo menciona en 2 Pedro 1:3. En esta parte del estudio, hermanos, estamos observando que la llave maestra para el crecimiento espiritual es la Biblia. La Biblia habla todo el conocimiento de la palabra y luego las otras llaves van en cadena a partir de la llave maestra que abre toda la recámara, ¿verdad? Toda la casa del crecimiento espiritual. No podemos crecer espiritualmente sin tener esta llave maestra clara en nuestra vida o de manera contundente para poderla utilizar. Pero ¿cómo se puede usar la llave maestra? Ya vimos también hace unos minutos que la Biblia está viva, que la Biblia da vida y que la Biblia transforma las vidas. Es decir, por eso es tan vital y se convierte en la llave maestra para nuestro crecimiento espiritual. Una vez que llegamos a Cristo, como creyentes, tenemos la obligación, a través de la palabra que el Señor nos manda, a poder crecer espiritualmente. No quedarnos atrofiados en el crecimiento espiritual. No quedarnos sin crecimiento, no quedarnos débiles,
sino más bien crecer. Y como la primera llave para crecer, hermanos, es a través de la Biblia. ¿Cómo podemos usar la llave maestra? Permítame sugerirles 5 formas específicas de utilizar para su crecimiento espiritual esta llave maestra que es la palabra de Dios. En primer lugar, créala. Créala. Son muchas las voces que compiten hoy en día con las escrituras, tratando de obtener nuestra lealtad. Por ejemplo, hermanos, observamos claramente que la ciencia, la psicología, el humanismo y el misticismo constituyen fuentes de autoridad que rivalizan con la Biblia, perdiendo a gritos nuestra atención y piden a gritos esta atención. No sigamos en eso a la mayoría. La mayoría de las personas en este mundo, cuando tienen un problema, buscan la ciencia, la psicología, el humanismo y el misticismo para resolver sus problemas. La primera llave maestra para crecer espiritualmente es a través de la Biblia. Y el primer consejo que el pastor MacArthur nos menciona en este libro es que debemos de creerle a la Biblia. Hay demasiadas personas en las iglesias dispuestas, al parecer, a abandonar la palabra de Dios a cambio de supuestos atajos para alcanzar la madurez. Hay demasiadas personas, menciona el pastor, dentro de las iglesias que tienen a la Biblia, pero también que están dispuestas a irse por un atajo más rápido en buscar la ciencia, la superstición o algunas situaciones para alcanzar supuestamente la madurez de manera temprana. Pero nuestra respuesta debe ser la de Pedro. Miren qué les dice Pedro a estas personas que están afligidas. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aceptemos la Biblia, hermanos, como lo que es. La palabra inspirada, infalible, inerrante y suficiente de Dios. Dudar de las verdades que el Señor ha revelado en las Escrituras nos robará el gozo y puede llegar a destruir por completo nuestra fe. El primer consejo para usar la Biblia como llave maestra en este material que el pastor MacArthur nos dejó es que debemos de creerla. Si no la creemos, fíjense bien, la última frase ahí que acabo de mencionar, si no la creemos a la Biblia, nos haremos dudosos de las verdades que el Señor ha revelado en sus Escrituras. Si usted no la cree, hermano, firmemente, para usted y para todo lo que representa en su vida, posiblemente, hermanos, estaremos tentados a dudar de las verdades que el Señor ha revelado en sus Escrituras y nos robará el gozo. Y ese robo del gozo puede llevar incluso a destruir nuestra fe en Cristo. Entonces, primer consejo para usar y el por qué usar a las Escrituras como llave maestra para el crecimiento espiritual es que la debemos de creer completamente. Segundo consejo que el pastor menciona en su material es que, además de creerla, tenemos que estudiarla. Cada cristiano debería ponerse como meta ser al igual que Apolos, menciona él. Y como era Apolos, lo vemos en Hechos 18:24, donde dice que era poderoso en las Escrituras. Hay demasiados creyentes satisfechos con un estudio bíblico superficial o incluso inexistente.
Tal descuido, hermanos, del estudio metodológico de la Biblia puede dar como resultado errores doctrinales o una forma equivocada de entender cómo vivir la vida cristiana. Entonces, para poder usar sabiamente la Biblia y que nos conduzca a un crecimiento espiritual, además de creerla, en primer lugar, tenemos que estudiarla. Si no la estudiamos de una manera consecutiva en estudio bíblico, nos puede llevar a resultados de errores doctrinales o una forma equivocada de entender cómo vivir la vida cristiana. Las Escrituras recompensan a quienes son estudiantes diligentes y mediante su estudio pueden presentarse a Dios aprobados. Lo vemos en 2 Tito 2:15. Que las Escrituras nos mandan a estudiar la palabra de Dios. Un tercer aspecto que el pastor MacArthur nos menciona es que debemos de honrarla, además de creerla, estudiarla, honrarla. Los ciudadanos de Éfeso honraban la estatua de Diana porque pensaban que Júpiter la había enviado del cielo y la adoraban por muy obscena, horrorosa y fea que fuera. Sin embargo, algo verdaderamente hermoso ha bajado a la tierra enviado por Dios, su preciosa palabra. Si aquellos eran capaces de hacer eso, nosotros tenemos a la palabra de Dios, que es más valiosa que el oro y toda estatua o toda imagen. Entonces, hermanos, no honre pues la Biblia solo porque es la palabra, mientras dedique su vida a perseguir sustitutos mundanos. Es decir, podemos honrar la Biblia y tenerlo en un lugar especial en nuestra casa, pero no la estudiamos, no la creemos completamente, sino que la estamos ahí como adorando. La Biblia nos manda a que más bien se convierta en que no dejemos que la Biblia tenga sustitutos humanos, aunque sean cosas como diversión, la política, la filosofía, sociología, misticismo o experiencias personales. No dejemos que esas cosas nos dejen de honrar la Biblia. Otro aspecto que menciona el pastor es que además de creerla, estudiarla y honrarla, tenemos que amarla. Menciona el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, escribió el salmista. Todo el día es ella mi meditación. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo? ¿Dedicamos a la Biblia tanto tiempo y atención como a otros objetos de su gusto menos merecedores de ello? ¿Le dedicamos tanto tiempo a la Biblia como a otras cosas que tenemos, como al celular o algunas distracciones? ¿Lee usted la Biblia como si se tratara de una carta de amor que Dios le envía a usted? ¿Es la palabra de Dios su pasión? ¿Aquello hacia lo cual se siente arrastrado en sus ratos de sosiego? ¿O opta usted por diversiones que en realidad obstaculizan su crecimiento espiritual? ¿Qué tanto amamos la Biblia? Y un último aspecto que el pastor menciona es que además de creerla, de estudiarla, de honrarla y amarla, también obedezcámosla. La obediencia es, en última instancia, la única respuesta apropiada a la palabra de Dios. Si usted cree la Biblia, honra la Biblia, estudia la Biblia y ama la Biblia, su respuesta debería ser obedecerla. De nada nos serviría creer, estudiar, honrar y amar la Biblia si no la obedecemos. Los mandamientos de Dios no son opcionales, sino obligatorios. No podemos abordar la Biblia como si se tratara de una bandeja de aperitivos de la que podemos escoger caprichosamente aquello que queremos y no queremos obedecer. Nuestra obediencia debe estar implícita cuando creemos, amamos y estudiamos la Biblia. Samuel dijo al desobediente Saúl:
Le dijo Samuel a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que obedecen, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. De nada sirven los sacrificios, hermanos. De nada sirve levantarse temprano a leer la Biblia si no la obedecemos. De nada sirve desvelarse leyendo la Biblia si no la obedece. De este modo descubrimos que la palabra de Dios es la llave maestra que abre todo lo demás en el terreno espiritual. Ninguna instancia espiritualmente privilegiada está cerrada con esta llave, hermanos. Cuando tenemos la llave maestra, que es la Biblia, todas las demás instancias dentro del espectro espiritual se van a abrir. A pesar de lo que muchos creen y enseñan en la actualidad, nada que no sea la palabra, ninguna experiencia espiritual o solución mística, ningún secreto sobrenatural o forma metafísica puede abrir la puerta en algún poder espiritual inaccesible para la palabra de Dios. Ciertamente hay otras llaves, cada una de las cuales da libre acceso a algún valioso y único principio de crecimiento espiritual. Pero todas ellas, las llaves que vienen para el crecimiento espiritual, están basadas en la llave maestra, puesto que los principios en cuestión forman parte de toda la escritura de Dios. En conclusión, hermanos, la primera llave en este estudio bíblico sobre las llaves del crecimiento espiritual implica la idea central de que la Biblia está viva, basándose en los pasajes bíblicos y ejemplos que ilustran su vitalidad, actualidad y poder transformador vivo y eficaz. Esto nos lleva a reconocer los signos vitales de la Biblia. El pasaje que leímos, la palabra de Dios, muestra que la Biblia es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia siempre es nueva, se reforma, se adapta a los tiempos y es pertinente, a diferencia de los libros de texto que se vuelven obsoletos. La Biblia mantiene su relevancia en cada generación. También vimos, hermanos, en este estudio de esta primera parte de las llaves del crecimiento espiritual, vimos otro síntoma que la palabra de Dios está viva, y es que discierne los corazones, actúa como una espada aguda de doble filo. También en el estudio comenzamos a ver de las llaves del crecimiento espiritual, reconocimos a la Biblia como la llave maestra que da vida. Otro aspecto que representa un síntoma que la palabra de Dios está viva es que se convierte en un alimento espiritual. La Biblia es el sustento para todo creyente, comparable a la leche que necesita un recién nacido. Adicionalmente, hermanos, vimos que la Biblia transforma las vidas. La Biblia tiene el poder de transformar a los creyentes, aunque ya sean salvos. Necesitan permitir que la palabra renueve sus mentes. Es a través de la saturación de la mente con la palabra y la obediencia en sus principios que se pueden modificar los patrones pecaminosos que tenemos todos y que nos permite crecer a la imagen de Cristo. El pastor MacArthur en su libro proporciona 5 formas esenciales para utilizar la Biblia como llave maestra. Y en primer lugar menciona el pastor que nos dice que tenemos que creerle. Creámosle a la Biblia. También nos menciona que debemos de estudiarla. Por otro lado, debemos de honrarla. Luego, amarla. Y por último, el pastor MacArthur nos enseña de que la obediencia es la respuesta fundamental. Debemos de creer, estudiar, honrar y amar la Biblia. Todo eso puede carecer de sentido si no obedecemos a los mandamientos que no son opcionales, sino obligatorios
que están en su palabra. Al poner en práctica estas 5 formas, hermanos, descubriremos que la palabra de Dios es la única llave maestra que abre todas las puertas espirituales. Nada más, no hay nada más, ninguna experiencia, solución mística, secreto sobrenatural o fórmula metafísica que pueda ofrecer el acceso espiritual como lo es a través de las Escrituras. Este estudio sobre las llaves del crecimiento espiritual está basado en los escritos por el pastor que de Dios goce, John MacArthur, y hemos estudiado en esta primera parte la llave maestra que nos permite ingresar a las demás recámaras donde se necesitarán otras llaves que estudiaremos próximamente. Que Dios los bendiga, hermanos.